Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe aquí en Índice Económico. Soy Marielena Vega y es un gusto saludar como todos los miércoles a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marielena? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a platicar sobre la industria, industriales, empleo e inversión. Quédese con nosotros, comenzamos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que en la primera quincena de octubre de 2018, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.40%, así como una tasa de inflación anual de 4.94%. La producción industrial creció apenas 0.2% anual, mientras que las actividades primarias crecieron 1% y el sector servicios registró una marcada desaceleración, con un aumento de 2.4% desde 4.4% en julio. Aerolíneas de Estados Unidos agrupadas en la organización Airlines for America pidieron a Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México, continuar con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. No obstante, Andrés Manuel López Obrador descartó afectaciones sobre el tipo de cambio a inversiones extranjeras como resultados de la consulta. El Consejo Nacional Agropecuario se pronunció a favor de que el presupuesto para el campo sea de 82.500 millones de pesos para el próximo año y no de 72.500 millones, como delineó el gabinete entrante. El nuevo acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá, que se va a suscribir antes de que termine noviembre, plantea grandes retos a la industria mexicana. La industria está aún triste de reactivarse, de recomponerse. Vea lo que preparamos. El Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe creció un 1.5% en el segundo trimestre del 2018. Sin embargo, durante el primer semestre, el crecimiento económico en la región ha sido bastante heterogéneo. Mientras que Chile, Colombia, México y Perú se han recuperado, en Argentina, Brasil y Venezuela se ha deteriorado. Los sectores de la actividad económica que impulsan el crecimiento en la zona son los servicios y, en menor medida, la industria manufacturera. En este primer semestre se depreciaron 16 monedas y 5 de ellas, las de Argentina, Brasil, México, Uruguay y Bolivia, se devaluaron más del 5%. Las reservas de la región han seguido aumentando en 2018 a una tasa menor que el año anterior, debido a que han sido las intervenciones en el mercado para atenuar la volatilidad cambiaria. En América Latina y el Caribe, la inversión privada representa en promedio entre el 75% al 80% y la inversión pública oscila entre el 20% y el 25%. Para el cierre de este año, se espera un crecimiento del 9% en el valor de las exportaciones. México está entrando a una nueva etapa en su relación comercial con Canadá, pero sobre todo con los Estados Unidos. La industria mexicana jugará un papel clave, inédito, estratégico en esta nueva relación, pero sobre todo de cara a un nuevo gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que precisamente busca impulsar al aparato industrial. Vamos a hablar de este tema con Manuel Herrera. Él es el presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Qué gusto saludarlos, Muy Marielena. buenas noches. Hola, buenas noches. Pues cambia el paradigma. Hace 24 años, cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con los Estados Unidos, decía el entonces secretario de Comercio, negociador en jefe, Jaime Serra, que no había mejor política industrial que la que no existía. Y nos chutamos 21 años sin política industrial, en donde las cadenas productivas se desarticularon, donde muchas industrias desaparecieron y donde las importaciones empezaron a sustituir a la producción nacional. Con López Obrador tenemos pues la promesa de que justamente se van a reconstituir nuevamente los tejidos de muchas industrias, y con un tratado de libre comercio que le pega a muchas industrias, pues parecería que el punto de partida es retornar al principio fundamental, que es fortalecer nuestra industria nacional, ¿no? Así es. Qué cosa, ¿no? Así es, Darío, muy interesante. Estamos en una coyuntura, creo que muy importante para nuestro país, una oportunidad, yo diría, de seguir fortaleciendo el sector industrial. Quiero decirte que el sector industrial se ha venido fortaleciendo en México a lo largo de estos años, se ha diversificado.
las industrias a las que se les catalogó como tradicionales, la pasaron muy mal cuando México entró al comercio internacional. Lo que sucedió fue que países como China comenzaron a ganar competitividad desde prácticamente 1980 en su sector industrial, y los sectores industriales mexicanos no pudieron ganar la competitividad al mismo tiempo, pues que se estaba abriendo nuestro país prácticamente a todo el mundo. Hoy somos una de las economías más abiertas, y pues esos son grandes retos que tenemos para seguir fortaleciendo la planta productiva nacional. Lo que hemos visto en los últimos años en diferentes economías, las economías más industrializadas son las que más están creciendo, y lo vemos también en nuestro país, ¿no? Con esa diversidad que tenemos del crecimiento económico entre nuestras mismas regiones, estados que están creciendo más que incluso que China, en contraste contra otras regiones de nuestro país que tienen de los índices de pobreza más altos de la OECD, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que el generar valor agregado, el desarrollar al sector industrial, hoy es una gran oportunidad para México. Si bien pues competimos con todo el mundo ya dentro incluso de nuestro país, creo que tenemos que hoy sí tener una política industrial. Nosotros le hemos llamado una política industrial de nueva generación, porque evidentemente los retos son diferentes. Hace pues 25 años, ¿no? Cuando estábamos prácticamente abriéndonos al mundo y comenzando con esta dinámica global. ¿Qué tendría que tener esta política industrial de frente, pues obviamente a un nuevo gobierno, de frente a un aprendizaje que tuvimos como país? Tenemos nosotros identificados varios ejes que son fundamentales para que esta política industrial pueda avanzar de manera positiva. Uno es que la competitividad y la productividad dentro del sector industrial sigue siendo un gran reto de nuestro país. Y para eso, bueno, ustedes saben muy bien, la competitividad marca o se maneja a través de una serie de indicadores que hay que seguir trabajando, pero con una ruta muy clara. La segunda es la innovación. Hoy estamos en medio de lo que conocemos como la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, donde pues la era digital nos obliga, por una parte, a ayudar a las pymes a que migren a esa parte digital, y tenemos que tener ese diálogo como país, porque realmente la tecnología está sustituyendo a la mano de obra. Tenemos que tecnificar esa industria con banca de desarrollo, con financiamiento, y también apoyar con diferentes aspectos lo que tiene que ver con la creatividad, con la innovación y con la generación de talento, que es fundamental para que podamos hacerle frente a los retos. La generación de talento en los países, y lo vemos hoy con el tema, por ejemplo, de las zonas económicas especiales, que le trabajamos mucho ese tema. El gran reto de esas regiones es prácticamente tener los perfiles que está requiriendo el sector industrial en esta nueva era, que estamos hablando pues de la era digital, ¿no? Entonces, ese es otro factor fundamental, y sin duda seguimos enfrentando seguridad jurídica y Estado de Derecho como una base fundamental para que cualquier industria se pueda desarrollar. Ya se entregó al Senado el documento del Tratado de Libre Comercio, lo que Estados Unidos, Canadá y México terminaron acordando. ¿Ustedes ya han tenido oportunidad de echarse un primer clavado y conocer qué es lo que negoció México? Sí, bueno, nosotros prácticamente estuvimos en la negociación desde el inicio. Creo que el acompañamiento que hizo el sector privado al gobierno mexicano en estas negociaciones es algo muy afortunado, y yo diría hasta ejemplar. En Washington, en Canadá, nos veían llegar ahí a un grupo muy importante de empresarios en lo que se denominó como el cuarto de junto, una dinámica pues, que se creó desde que se negoció el primer tratado, ¿no? Y la verdad pudimos estar muy atentos y consultados, diría yo, todas las ramas industriales, de los acuerdos que se iban tomando y a los acuerdos que se iban llegando para esta negociación. Estamos revisando ya cómo quedó el texto final, pero en principio yo te diría que debe de ser un acuerdo muy bueno para los tres países. Sí cambian algunas circunstancias, algunos temas nos preocupaban mucho y creo que logramos salir bien librados. Hay temas específicos como el del sector automotriz,
o como el de Minimis, que es prácticamente los montos para el comercio electrónico, en fin, las cláusulas de salida o de terminación o de revisión del tratado. Yo te diría que en términos... El acero, el energético, eran otros sectores que también les preocupaban. El sector ¿no? energético también, toda la parte laboral, ¿no? Pero yo te diría que si podemos hacer un balance de cómo estábamos hace pues algunos meses, cuando pensábamos que incluso había el riesgo de que el Telecan pudiera darse por terminado en una denuncia de los Estados Unidos, pues entonces creo que hoy el escenario es mucho mejor para México que hace esos meses. Y en primer término yo diría la certeza, ¿no? La seguridad de que ya tenemos hoy un acuerdo, que ya sabemos las bases con las que vamos a seguir trabajando y que eso sin duda pues va a dar más confianza a los inversionistas y para que sigamos fortaleciendo la región de América del Norte. Pero nos quedan pues varias enseñanzas de esta coyuntura, ¿no? Y una es precisamente que no debemos de poner todos los huevos en la misma canasta, que la diversificación de mercados es importantísima. ¿Ya están volteando a ver otros mercados como el latino, como ASEAN? Desde el inicio comenzamos a trabajar en voltear a ver algunos otros mercados y yo creo que hoy el mercado de Latinoamérica es muy importante. Es una economía que está creciendo de manera importante y que nosotros tenemos una gran posibilidad por nuestra ubicación geográfica de jugar un papel fundamental. Quiero decirte que ahora que estoy presidiendo esta Asociación de Industriales Latinoamericanos, pues me tocó estar en comunicación con todos los liderazgos y realmente en la región había una gran preocupación porque México pudiera volver o digamos concretar esta modernización del Telecan, porque esta región de América del Norte tiene un impacto en toda Latinoamérica y bueno, pues representa un mercado que yo creo que tenemos que aprovechar más. Pues Manuel Herrera, presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, qué gusto que nos hayas acompañado esta noche. Gracias. Marilena, muchísimas gracias por la invitación. Todo parece que las coordenadas, este acuerdo alcanzado entre México, Estados Unidos y Canadá, pone las coordenadas para que el sector industrial, el empleo y la inversión sigan fluyendo en México, Darío. Pues más que nada, yo creo que también el gobierno que viene tendrá que poner unas reglas muy claras para darle certidumbre a los industriales mexicanos. Si la idea es reactivar el aparato industrial, pues necesitamos Estado de Derecho, seguridad jurídica, combate a la corrupción, reglas claras, es decir, todo un andamiaje de leyes que incentiven esa inversión en México para los industriales mexicanos, para que puedan generar cadenas productivas. Pues así es, ojalá que se cumpla todo esto y podamos ver un buen año y un buen sexenio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico, 11:15 de la noche, ADN 40. Darío, muy buenas noches. Muy buenas noches, Marlena Vega. Buenas noches a usted.